todos. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Listo. Entonces, pues hoy empezamos nuevamente con las reuniones académicas y después de terminar esta charla, Laura nos va a presentar un caso clínico. Entonces, mi nombre es Andrea Ocampo. Para los que no me conocen, hoy vamos a hablar de síndrome del párpado laxo. Vamos a distribuir la conferencia más o menos en estos ítems, hablando un poco de historia con la descripción inicial y cuáles son las definiciones con las que estamos trabajando hoy en día, qué es esa de la epidemiología, algunas de las teorías sobre la fisiopatología. En la clínica lo quise dividir en los hallazgos oculares, que son los que más vamos a ver, pero también en las asociaciones sistémicas, para no dejarlas de lado, y en el tratamiento pues lo quise dividir en el tratamiento médico que les podemos ofrecer, algunas técnicas quirúrgicas y un tratamiento clínico que se está en estudio en este momento. Entonces, este síndrome fue pues como descrito en la primera ocasión en 1981 por el doctor Culberson y Osler. Ellos en 1981, en un periodo de 18 meses, evaluaron 11 pacientes que vieron que tenían unas características en común. Las características es que venían con periodos largos de síntomas irritativos de la superficie ocular, que no les encontraron una patología ocular de base como que explicara los hallazgos, y que tenían de base casi todos obesidad, pero no encontraban hallazgos pues endocrinológicos que explicaran esto. Al examen ocular ellos encontraban que los párpados eran flácidos, que tenían conjuntivitis papilar, que algunos tenían queratitis punteada y unos pocos vascularización de la córnea, y que con el tratamiento médico que les suministraban el paciente no mejoraba. Entonces ellos se plantearon una teoría, y es que esa laxitud que tenía el párpado llevaba a que se vertiera en la noche, y que esto llevara a que tuvieran como una reacción a nivel de conjuntiva con una conjuntivitis papilar, y que se pudiera producir la queratoconjuntivitis por la exposición. Entonces, dado pues como las características del párpado, le dieron el nombre síndrome de párpado flexible, pero dejaron las preguntas abiertas. Si acaso ese aumento de peso que presentaban los pacientes estaba asociado a alguna patología endocrinológica de base, pero que estuviera una manifestación subclínica, y como vieron que se relacionaba más con los hombres, se preguntaron si había pues como una relación con el cromosoma X o de pronto alguna influencia hormonal. Y también dejaron abierto como la pregunta de si darles un tratamiento quirúrgico daría un mejor resultado que el tratamiento médico que ellos ofrecieron, y no sentían pues como mejoría. Ya ahora nos enfrentamos a que no hay un consenso sobre la definición, entonces esto dificulta pues como después conocer realmente la epidemiología. Tenemos como 3 definiciones a grandes rasgos. El primero es el síndrome de párpado flácido, que fue el que se describió originalmente por el doctor Osler, que les acabo de contar. Entonces tenemos una versión fácil del párpado superior, que está acompañado de unos cambios en conjuntiva y que se ve asociado, pues se ve principalmente en hombres con obesidad. Ya luego venimos a hablar del síndrome del párpado laxo, el cual habla de una hiperlaxitud del párpado que tiene esa reacción conjuntival, pero ellos en ningún momento tienen en cuenta la edad, el sexo o el índice de masa corporal. Y tenemos el párpado laxo, que lo que encontramos es esa hiperlaxitud palpebral, pero nada más, o sea, no se tiene en cuenta ninguna otra asociación. Basados en esto, entonces, la prevalencia es subestimada, porque hacer al paciente una evaluación integral, porque vamos a necesitar pues como de un abordaje multidisciplinario para que el paciente tenga un mejor control. Entonces podemos encontrar una ptosis de las pestañas, la hiperlaxitud del párpado, y también se puede presentar una ptosis del párpado superior. Podemos encontrar que hay una versión bastante fácil del párpado superior, y ya cuando vamos entrando un poco en la superficie ocular encontramos que hay una hiperemia conjuntival con una reacción
acá se ve mejor una reacción papilar. Todos estos cambios que encontramos pues van a ser los responsables de la sintomatología que los pacientes refieren, que es como esa irritación de la superficie ocular, que no mejora con los lubricantes y que lleva constantemente a que los pacientes tengan que consultar en múltiples ocasiones, pero no se les llegue pues a dar como un tratamiento 100% pues eficaz. Hay que hacer una buena evaluación de la superficie porque ellos pueden asociarse a otras manifestaciones oculares como son la blefaritis, dado que no hay un buen cierre palpebral y una buena aposición del párpado, entonces la evaporación de la lágrima va a aumentar. Dermatochalasis, la dosis que les conté, que les mostré ahorita, junto con el entropion y el ectropion, y el compromiso ocular, el compromiso corneal, perdón, podemos encontrar varias cosas, como la queratopatía punteada superficial, erosiones recurrentes, neovascularización, sobreinfección, y ellos han venido pues como describiendo que hay una asociación con el queratocono y el glaucoma. ¿Qué pasa con el glaucoma? Que queda también la duda porque este glaucoma también se ha asociado como manifestación del síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Entonces no queda claro si es una manifestación propia del síndrome de laxitud palpebral o es por el síndrome de apnea del sueño. Entonces, en cuanto al queratocono, se ha visto que también está relacionado más como hacia el lado en el que duerme el paciente. Se sabe que en ambas entidades pues están involucradas las metaloproteinasas, ya que estas pues van a degradar el tejido conectivo. Y les traigo este estudio, que es un estudio en el que se evaluó pues como la biomecánica, las propiedades biomecánicas de la córnea, en este caso sí controles, en el que entraron 107 pacientes, 37 cosos y 70 controles, a los cuales hicieron mediciones con hora. Entonces ellos vieron que la histéresis corneal es menor en los pacientes con el síndrome de párpado flácido, pero cuando eso se va ajustando como a la edad, vieron que la significancia estadística baja un poco. Ahí sí abre pues como la posibilidad de que esto nos pueda explicar por qué se asocia el síndrome de laxitud palpebral con el queratocono y también con el glaucoma. Pasando al compromiso sistémico, entonces pueden asociarse a varias patologías, aunque eso lo vienen pues como comentando en diferentes reportes. No es una asociación tan fuerte como en el caso de la esquizofrenia, asma, enfermedad renal crónica, reflujo. La diabetes sí se ha visto una mayor asociación. Cuanto la parte dermatológica se ha visto asociación con psoriasis y atopia, y la que más les quiero recalcar es que se asocia a síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hablando pues de este síndrome, pues sabemos que pues, es una alteración al momento de dormir que se da principalmente en los adultos, en los que hay un colapso frecuente de la vía aérea superior, y estos colapsos nos van a llevar pues a periodos intermitentes de hipoxia y a fragmentación del sueño. Los reportes en los que se habla de asociación entre el síndrome de flacidez palpebral junto con la apnea obstructiva del sueño empezaron en 1990. Hablan de una relación entre el 85 y 90% de las dos patologías, y aquí hay algo que es importante, y es que se dice que la severidad de la laxitud palpebral se correlaciona con la severidad de la síndrome de apnea obstructiva, independiente de cuál sea la edad y el índice de masa corporal del paciente. Este estudio se los traigo porque me pareció interesante la forma como clasificaron la laxitud palpebral, pues fue algo más palpable. Entonces ellos lo que quisieron fue evaluar la asociación entre el síndrome de apnea obstructiva del sueño con marcadores que fueran cuantitativos de párpado laxo en una población en una clínica del sueño. Entonces estos pacientes iban a esta clínica porque les iban a hacer estudios de polisomnografía, solicitaban permiso para entrar al estudio, ya que fue observacional prospectivo, se realizó en el 2015, entraron en un total 201 pacientes.
a ellos se les hacían unas preguntas sobre si presentaban síntomas irritativos y se les pedía pues, que lo clasificaran de 0 a 2. Y se les preguntaba si alguna vez algún acompañante o familiar pues les había dicho si sus párpados se vertían en la noche. Adicional a eso, entonces hicieron esta clasificación en el cual medían la separación horizontal del párpado, iban a medir cuántos milímetros habían desde el ápice de la córnea hasta el párpado. Luego iban a hacer pues una ligera tracción vertical del párpado en el extremo lateral para ver cuánto evertía o si tenía una versión espontánea. Adicional a eso, iban a mirar cuál era la ptosis de las pestañas respecto al borde libre del párpado y hacían tinción de la superficie para ver cuánto era el compromiso de la conjuntiva y de la córnea. Ellos que encontraron que los pacientes que entraron en el estudio, el 65% tendría síndrome de apnea obstructiva del sueño, que la edad era parecida a lo que ya se venía reportando con 53 años y que un poco más de la mitad de los pacientes eran hombres. Ellos encontraron que la laxitud palpebral sí se asociaba a mayor edad y a diabetes, aunque no encontraron una asociación tan clara con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero respecto a esto, hay que tener en cuenta que el 96% de los pacientes que tienen párpado laxo van a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero solo el 2 a 5% de los que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño van a presentar el síndrome de laxitud palpebral. Sin querer pues como disminuir esa relación o quitar esa importancia, porque en este estudio, pues en este artículo, me pareció chévere porque ellos reportaban y describían cuáles son las manifestaciones oculares que se encuentran en la apnea obstructiva del sueño, que son pues bastante graves, como oclusión de la vena de la retina, retinopatía serosa central, una neuropatía óptica isquémica, pero estos no se van a encontrar en el síndrome de párpado laxo. También hay que tener en cuenta que el síndrome de párpado laxo mejora con el uso del CPAP. O sea, inicialmente si el CPAP no está bien como ajustado a la cara, puede tener como escapes y pueden empeorar los síntomas, pero después ya ha visto que mejoran los síntomas de la irritación superficial, que van a hacer que no progrese tanto la patología y que pacientes a los que se les hace cirugía sea pues más exitoso. Por último, les quería pues como recordar que aunque hay un fenotipo claro de los pacientes a los que se les va a encontrar la patología, también se presentan poblaciones que no es tan frecuente. Entonces, por ejemplo, el caso de una mujer de 44 años que tenía hiperlaxitud generalizada, incluso con hiperextensión de las articulaciones, que tenía el antecedente de 4 blefaroplastias, pero ella tenía el síndrome de laxitud palpebral, y recordar que también se ha visto descrito en niños. Hay un artículo en que nos sugiere pues como este algoritmo en el cual los pacientes cuando consultan o los encontramos con laxitud palpebral hay que preguntarles si ya tienen un diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva del sueño. En caso de que sí lo tengan, pues hay que estimular el uso del CPAP, y fuera de eso hay que hacer una búsqueda de que el paciente tenga glaucoma o queratocono o alguno pues de las otras manifestaciones que les comenté. Pero si no tiene el diagnóstico del síndrome de la apnea obstructiva del sueño, entonces lo que se recomienda es solicitar un estudio de sueño que pues podrían, o sea, no necesariamente lo tenemos que solicitar nosotros, pero sí podríamos solicitar a otra especialidad para que hagan este estudio. Entonces hay que preguntarle si tiene síntomas irritativos y podríamos, según la severidad, ofrecerle un manejo conservador o un manejo quirúrgico, como les voy a ir contando. En cuanto al tratamiento pues médico, tenemos como opciones ofrecerles lubricantes oculares, un ciclo corto de esteroides en caso de inflamación pues severa en la superficie. Podríamos ofrecerles ocluir los puntos lagrimales y hacer énfasis en higiene palpebral, dada pues como la asociación con la blefaritis. En la noche, pues hay que explicarles que la idea es que evitar la posición prono, y podrían decirles que usen protectores oculares. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces les traigo varias como técnicas que encontré. No todas son tan utilizadas, pero pues hay una gran variedad y una buena herramienta para el momento de enfrentarnos a estos pacientes.
tenemos el acortamiento medial del párpado superior, el cual pues tiene como toma relevancia cuando la longitud que encontramos es principalmente hacia la parte medial del párpado. Entonces inicialmente, como se ve en la foto de arriba, vamos a hacer como una marcación donde vamos a luego a hacer, pues en el que vamos a ir marcando luego donde vamos a hacer una incisión medial. La idea es que se haga a 3 milímetros del punto lagrimal. Y luego se va a hacer otra marcación como en la misma posición, más o menos a 10 a 12 milímetros, que sería la lateral, y vamos a terminar arriba haciendo una marcación que nos vamos a guiar por las líneas de la piel. También podríamos utilizar esta técnica para ampliar en caso de tener que hacer como una resección de piel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es incidir sobre el margen medial y vamos a ir traccionando el extremo lateral para saber cuánto tenemos pues que resecar. Luego, las suturas se van a hacer con Vicryl 6 ceros. Primero pues a nivel tarsal, del margen palpebral y ya por último músculo y piel. Esta variante se va a trabajar es más hacia el extremo lateral. En esta lo que vamos a hacer es que con una tijera de Stevens recta vamos a cortar 3 milímetros de espesor total que va a ser perpendicular al margen sobre el ángulo cantal. Y aquí a este nivel. Y luego con unas pinzas vamos como a traccionar para saber cuánto debemos recortar pues de lo que nos esté como, entre comillas, sobrando del párpado. Y vamos a hacer una nueva incisión más o menos de 2 o 3 milímetros para resecar esta parte del párpado. ¿Qué vamos a hacer para suturar? Vamos a suturar el borde inferior de la cara temporal del tarso, superior a la pila de las bandas tarsoligamentarias. Luego, pues vamos a suturar el borde temporal del tarso, el músculo orbicular, y ya por último vamos a suturar pues como la parte superficial del músculo y de la piel. En esta foto ellos muestran el resultado a los 6 meses posoperatorios. Es un reporte realmente pequeño, fueron solamente 5 casos, pero ellos refieren que la mejoría pues se da tanto en sintomatología, en la parte funcional y el resultado cosmético. Esta otra aproximación entonces es una combinación entre una cantoplexia medial junto con una tiratarsal lateral. Hay que usar, pues, sugieren pues el uso de los protectores corneales. Hay que hacer estas 3 marcas en las cuales va a ser pues como la incisión cantal medial y al lado de los puntos lagrimales, más o menos a 3 milímetros del borde palpebral. Entonces, con una hoja de bisturí número 15 vamos a incidir en el canto medial, justo por delante del tendón cantal, con el fin pues, de exponer la parte anterior, y luego con tijeras de Westcott, como se ve acá en esta foto, vamos a hacer una incisión en estos punticos que habíamos marcado inicialmente, para exponer el borde medial de cada tarso. Y vamos a suturar, como se ve acá, con una sutura 6 ceros, con un punto en colchón horizontal para unir los bordes mediales del tarso, del párpado superior y de inferior al tendón cantal. Y adicional a eso, que no, el artículo pues no tenía como fotico, se va a hacer un acortamiento horizontal de los párpados, al ser pues una tiratarsal lateral. Pues como ya las sabemos, pues las hemos visto la descripción. Ellos que sugieren que en caso de que haya un compromiso bilateral, se espere entre la operación de un ojo y el otro de 3 a 6 semanas. Y lo que explican es que este procedimiento pues, nos ayuda a disminuir la laxitud sin comprometer grandes cantidades de tarso y también nos va a evitar que el punto lagrimal se desplace hacia lateral.
Es una técnica un poco más difícil debido pues a que esta parte medial está muy cerca al sistema canalicular. Bueno, esta técnica de Plastien-Behm Cantal, entonces lo que busca es hacer pues como una intervención tarsal simultánea al párpado superior e inferior usando esta incisión en B. Entonces lo que se va a hacer es que se va a hacer esta incisión en B, que tiene dos características, y es que el ángulo va a ser de 45 grados y cada brazo va a ser más o menos de 5 a 7 milímetros. Y la superior pues tiene la posibilidad de ampliarla sobre el párpado superior si adicionalmente pues queremos hacer como un procedimiento para blefaroplastia o tosis simultáneamente. Hay que hacer adicionalmente una cantotomía lateral y una cantolisis, y vamos a hacer un acortamiento del párpado superior y fuera de eso la creación pues de una tira tarsal para con ella ir buscando pues cuánto debemos de acortar. Las tiras tarsales pues se van a unir al periósteo. Al periósteo pues tanto pues, al periósteo del borde lateral con sutura 5-0, y luego vamos pues a hacer vamos a suturar pues lo que es músculo y piel. Ellos nos muestran estos resultados de un paciente que tenía pues compromiso de la laxitud del párpado tanto superior como inferior, y este resultado posoperatorio. Es también un estudio pequeño, fue retrospectivo, solo se operaron 7 ojos de 9 pacientes, donde reportan pues que ningún paciente requirió intervenciones adicionales. Ya por último les traigo esta técnica en la cual se utiliza un flap de periósteo. Lo que busca es como mejorar esa laxitud introduciendo una estructura pues fuerte que le dé estabilidad al párpado. Entonces se va a marcar pues en el párpado superior donde se van a hacer las incisiones y donde se va a tomar el flap. Se va a pasar una sutura de tracción con seda, luego se va a hacer una incisión supraciliar que va a ser más o menos que se va a iniciar a 2 milímetros del punto lagrimal, y que yo voy a extender más o menos hasta 10 milímetros lateral. Esta incisión con el fin de poder pues como exponer el plato tarsal superior y el reborde orbitario lateral. Del reborde orbitario lateral vamos a sacar el flap de periósteo con una aguja de microdisección, y también pues hay que complementarlo con una cantoplastia lateral. Luego lo que se va a hacer es llevar ese flap hacia el párpado, dejando la base a la altura vertical donde yo deseo que quede la comisura lateral. Y hacia la parte medial, la idea es que quede lo más cerca posible del punto lagrimal. Y ya luego voy a cerrar pues como la incisión. Y por último les traigo estos dos estudios, ya que se están estudiando pues como nuevas opciones terapéuticas. La base de estos estudios es por la degradación de las fibras de elastina en los platos tarsales, pues que ya se ha visto que está relacionada con el síndrome. Ya se han hecho unos estudios previos en cerdos en los que se les han aplicado crosslinking. En estos estudios la irradiación que se les ha administrado es de 30 a 45 milivoltios por centímetro cuadrado, pero estos dos son estudios que se han hecho en tarsos de humanos, pero cadavéricos. Esos tarsos lo que hacen es que les quitan la piel y también pues les quitan el músculo orbicular, los ponen en unas cajas de Petri, y pues como lo que se le ha aplicado es riboflavina al 1%, una gota cada 30 segundos por 18 minutos, y adicional pues el VA a 6 milivoltios
por cada centímetro, pues por centímetro cuadrado por 18 minutos. Ellos que encontraron que la rigidez ha aumentado 4 veces a la inicial con la que entró pues el tarso, que la cantidad de radiación que se entrega pues es segura si se fuera pues como a trasladar a un estudio en vivo, pero histológicamente cuando miran cuáles son los cambios, no encontraron y plantean la posibilidad que estos cambios se vean meses después de realizar el cross-linking. Que lo otro que hay que tener en cuenta, que los estudios o sea, que el procedimiento entra directamente en contacto con el tarso, cosa que no pasaría en vivo porque habría que atravesar a través pues piel y músculo, pero pues son resultados inicialmente alentadores, entonces pues falta pues como trasladarlo a los seres humanos, pero ya pues estamos empezando esta parte. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero pues que les haya gustado. Gracias, André. Pues antes de pasar a hablar del paciente que van a discutir, aquí hay varias personas que son especialistas en el área. No sé si Elizabeth, aquí Adriana también, quieren comentar algo de esta enfermedad. Creo que nos falta buscarla un poquito. Y es como mucho, hasta que uno no la sospeche y no va entendiéndola, no ve cuántos pacientes tiene al frente. Muchas gracias por la explicación y fue muy instructivo todo, André. Gracias, doctora. Elizabeth, estás levantando la mano. Adelante. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Bueno. Realmente, si suponemos que yo hago la consulta y es de plástica ocular, básicamente, sí es muy frecuente encontrar. Tan frecuente a veces que pensamos que solamente con una blefaroplastia o con una corrección de tosis el paciente mejora. Yo creo que nos debe llamar mucho la atención los primeros datos que nos dijo la residente sobre la apnea, sobre el queratocono, sobre el glaucoma, pero sobre todo la recurrencia de esa flacidez del párpado después de cirugías que frecuentemente se hacen, como son la blefaroplastia y la corrección de tosis. Son pacientes difícil manejo porque el manejo también de la apnea obstructiva no es fácil. Algunos se adaptan al CPAP, pero otros no, lo hacen de manera muy inconsistente, entonces esto lleva a que realmente no haya mejoría de sus síntomas irritativos. Sí, me parece que en este momento se está descubriendo más a raíz de que encontramos esa asociación con la apnea, entonces realmente sí se ven más casos y sí se puede diagnosticar y dar un manejo. Es difícil, pero sí se puede. Gracias. Elisa, hola, gracias buenos días. Buenos días. Adri. Estoy de acuerdo con Elizabeth. Me parece un tema difícil. Manejar a los pacientes es muy complejo porque ellos piensan que simplemente es quitar esa piel que les sobra y ya, y van a mejorar. Y si se fijan, pues la paciente que tuvo 4 blefaroplastías nunca va a estar contenta. Es muy teso y es súper importante intentar hacer entenderle al paciente lo que tiene y que es de difícil manejo, pero bueno, sí se puede tratar. Ahorita pues podemos ofrecerles más cosas. Yo estuve leyendo algunos artículos donde proponen el tratamiento con doxiciclina. Lo he intentado con mis pacientes con muy pobres resultados. Eso Bueno, parece no sé si... como un síndrome, ¿cierto? Pues que se asocia pues con muchas cosas y por eso es importante identificarlo. Esos pacientes, digamos, que pícnicos, que tienen esa característica en cara, desde jóvenes es bueno irlos orientando para un manejo más oportuno y yo creo que un control sistémico también de todo lo que se asocia. Ahora con el síndrome de apnea obstructiva y todos los trastornos, digamos, asociados, creo que el estudio del sueño ha cambiado mucho eso, la incidencia es más alta de lo que pensábamos, aunque nuestra población no es tan obesa, que se asocia mucho con esto, pero se tiene mucho paciente pues con esta situación.
Y sí, lo que decía Elisa, hay que buscarlo, definitivamente han aparecido más porque lo estamos buscando también. Muchas veces lo dejábamos como simplemente, digámoslo así, sufrir y se manejaba lo básico. Y el paciente, sobre todo el masculino, muchas veces no busca la blefaroplastia, pasa sin diagnóstico porque no vamos un poquito más allá. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario o Laura que habla del paciente. No, señor. Yo finalizo con una cosita. Lo ideal sería hacer el diagnóstico e identificar la metaloproteinasa, pero yo aquí en Medellín he intentado en varias ocasiones buscar y no he podido saber como qué patólogo me ayudaría a buscar como la característica histopatológica de ese tipo de párpados. Interesante hacer esa averiguación. Ahí le queda la inquietud a André para que nos dé una manita a ver si de pronto hablamos ahí con los patólogos a ver qué nos dicen. Sí, señora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola. Buenos días, ¿cómo están? Con la cámara apagada, yo me tienen preocupados. ¿Nadie se ha bañado? No, obvio sí. ¿Cómo están? Muy bien, Laura. Bueno, yo les voy a traer un paciente para staff, pues no es muy asociado pues al tema de Andre, pero pues aprovechar los que están presentes para ver si nos ayudan. El paciente es un paciente del doctor Edwin Correa. Yo no conozco al paciente, pero él pues lamentablemente por sus horarios no se puede conectar a los staff, entonces me pidió el favor pues como que se los trajera, a ver si le pueden pues como ayudar. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Está empezando a compartir pantalla, todavía no... Ya. Bueno. En realidad es un caso corto. Es un paciente masculino, joven, tiene como 30 y pico de años. El doctor lo vio por primera vez a principios del año pasado. Y la principal, pues como motivo de consulta de él, era que le fastidiaba y se le irritaba mucho el ojo derecho. De esa consulta pues no se tiene como la historia y el paciente pues se perdió por lo de la pandemia y ya volvió de nuevo con el doctor Edwin en noviembre pues del 2020 por el mismo motivo de consulta y porque adicionalmente estaba presentando fotofobia de visión borrosa por el ojo derecho. El único antecedente importante pues como del paciente es que tiene una resección de un pterygium 3 años atrás en ese mismo ojo y que monta en moto. La agudeza visual en el ojo derecho, que es el comprometido, era de 20/40 sin corrección, en el ojo izquierdo 20/20 J1. Esta era la refracción. El doctor Edwin pues dice que las miras en el autorrefractómetro eran muy distorsionadas y pues ahí están las queratometrías también de ambos ojitos. Y a la biomicroscopía pues solo les traje como lo positivo. El doctor Edwin le vio una lesión corneal a nivel inferonasal que era infiltrativa de aproximadamente 5 por 6 milímetros, asociada a una vascularización nasal irregular en el sitio pues de la aplastia por el antecedente de pterygium y tenía solo una tinción superficial. No tenía células en cámara anterior y pues ya toda la parte del polio posterior estaba completamente normal. Me disculpo por las imágenes porque no logramos como descargarlas, entonces me tocó fue como tomarle foto a la pantalla que el doctor tiene en el consultorio. Si logran ver, pues aquí se ve como todo es infiltrado y esa opacidad corneal que describe el doctor en la historia clínica, que era de predominio nasal, ya estaba comprometiendo un poco el eje pupilar y también a nivel inferior, y la irregularidad pues como de los vasos ahí a nivel limbar en el sitio de la aplastia. Entonces, al ver esto y al ver pues la disminución de la agudeza visual, el doctor Edwin decidió pues como iniciarle manejo con lubricante y le pidió un OCT que se lo realizó el 15 de diciembre. Aquí vemos el ojo derecho con la lesión que está a nivel pues como más que todo del estroma anterior, no pues compromete pues como todo el grosor corneal y vemos pues el ojo izquierdo que es completamente normal. Entonces, pues el doctor dice que él nunca había visto algo así. La sospecha pues principal que él tiene es que posiblemente sea un aneso
y que de pronto pues ese pterigio finalmente no fue un pterigio, pero pues no se tiene ningún conocimiento de la historia clínica de antes. Pero pues el diagnóstico él dice que le queda muy difícil porque en realidad es como solo es infiltrado estromal y no tiene una lesión como tal para tomar pues como una biopsia y confirmar el diagnóstico. Entonces él lo que tiene pensado, pues y por eso quería como traerlo a staff, es si podría pues hacer como una prueba terapéutica y que si se haría con mitomicina o con interferón, o si de pronto pues alguno de ustedes tiene como otra sospecha diagnóstica pues que nos quiera manifestar. Pues aquí faltan Cris y falta Mauro, pero el NESO sí, yo creo que esa es una muy buena posibilidad diagnóstica y lo de la mitomicina sería como interesante. Pero sé que hay que hacerle una biopsia, obviamente hay que identificar qué es, hay que sacar toda esa lesión y llevar y estudiarla a ver qué fue lo que pasó, pero si hay pacientes que se han obviamente recetado pterigios y resulta que eran esos. Recuerdo que Kevin hizo un estudio largo de todas las resecciones de pterigio, fue un volumen grande, no me acuerdo cuánto, creo que era más de 1000. Se les hizo estudio patológico y ningún neso apareció, cero. O sea, es poco frecuente, pero igual no significa que no haya que buscar. Un paciente que está en moto, pues que está expuesto a la web frecuentemente, tiene más posibilidad de eso. Pero con relación al mensaje para Edwin, yo creo que hay que hacer la resección y creería que con mitomicina, pero obviamente, Adri, no sé qué opinas vos, Adriana Díaz también, y Elisa, de que nos den una manito ahí a ver qué opinan de cómo manejar esto. Y yo tengo una pregunta, ¿no tiene restos ni nada de precipitados queráticos? El herpes es una enfermedad que es muy, yo no sé si me están escuchando. Sí, muy bien. Pero el herpes puede dar unas queratitis a veces que no son intersticiales, que no son tan típicas del herpes. Y pues lo bueno sería preguntar si en los tiempos que él no consultó no tenía nada. Y hacerle una prueba también de sensibilidad corneal y tener en cuenta que el herpes es una enfermedad que puede parecer de muchas formas, sobre todo en sus formas crónicas. Y puede no tener úlceras, solamente la queratitis. Claro que yo voy en el carro, no vi eso, pero quiero darles ese mensaje. Un abrazo. Gracias, profe. Gracias, Mónica. También para considerar, no es lo más típico, pero también Mónica dice algo y es cierto, esto se puede presentar de cualquier manera. Yo también quisiera dar una opinión. En este Doctora. paciente es una lesión infiltrativa, ¿cierto? No hay una lesión como tal, según la doctora Laura. Sí, es más infiltrativa que una lesión. Entonces, la biopsia sería básicamente como un raspado, celulitas, y se puede hacer. Pero yo estaría de acuerdo en hacer prueba terapéutica de entrada. Con mitomicina. Con 5-flu, con mitomicina, pues que interferón es muy costoso. Pero pues yo haría pruebas terapéuticas, seguimiento cada mes, cada 2 o 3 meses. Y si persiste, pues obviamente se hará una biopsia, resección o como si una queratectomía superficial, porque es infiltrativo. Pero yo sí iniciaría inmediatamente con mitomicina, que es mucho más barato, 5-flu. Interferón me parece más fuera de rango para este paciente. Laura. Hola, profe. Estoy del celular de Claudia. Listo. ¿Me muestra la foto? Sí, profe. Es borrosita. No es la mejor foto, pero no. Es lo que tenemos. ¿Será que se quedaron sin señal? Sí. Ya. Está rodando internet, quizá de dónde. Me voy a chocar por ver la lesión. Mónica, cuidado con eso, es en serio. No puede pasar nada de eso. Clarita fue la que habló ahorita, Clara Londoño, ¿no es cierto? Sí. Clarita, ¿tú crees? Eso parece un neso, eso, o sea, por eso le pondrían la ciclosporina. Yo le pondría cualquier citostático
que tuviera facilidad de conseguir el paciente, que se lo diera a su entidad y vigilarlo. Si es mito, maravilloso. Sé que interferón está fuera de... Es que realmente la imagen es muy... yo veo unas arruguitas rojas en esta imagen aquí en mi iPad. Pues es lo que veo. Y la lesión infiltrativa que Pero no te choques. Sí. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo están? Pues yo pienso que pues si el doctor Edwin estaba pensando que es un neso, debería pues llegar a un diagnóstico haciendo un manejo pues como de una biopsia excisional primero, o sea, llegar y hacer pues como decisión de la lesión. Lo recomendado es que sea con técnica de no toque y que se haga pues como una crioterapia con doble cadena. Sería pues como la forma de llegar al diagnóstico, y ya si se llegase al diagnóstico, entonces después de tener pues el resultado de la biopsia, pensar en el manejo, si quedaron los bordes comprometidos con la terapia, pues, o sea, con el 5FU o con la mitomicina. Yo pensaría que el 5FU es pues como el mejor tolerado de esos dos, ya que interferón es descrito como mejor tolerado sobre los, pues, comparado a los tres, es el menos asequible porque es el que más difícil se consigue, el de mayor costo. Johnny, yo estoy de acuerdo completamente con vos. Eso es lo que hay que hacer exactamente. Y de las tres, pues el que mejor funciona es el interferón, porque es el mejor tolerado. Ya lo tenemos otra vez aquí, lo tiene Evolucia. El 5FU también es súper bueno, pues y la mitomicina también. Pero en ese orden lo utilizaría yo, pero después de tener una biopsia y un resultado de patología. Cris, ¿cuánto vale el interferón de Evolucia? No sé, pero además se los cubre las entidades, eso está en el post, no hay que llenarles ni PRES ni nada. Listo. Eso está muy bueno, vale como 900.000 pesos, algo así. Pero bueno, ¿sabes lo que se lo cubren? Y eso es una buena opción para este paciente. Johnny, felicitaciones. Está muy bien. Gracias, entrenadito, Johnny. Sí, claro, se aprende bastante. Bueno, muchas gracias. Yo ya le pasaré todo esto al profe Edwin. Entonces, si quieren le damos paso al espacio que le hemos dado a los laboratorios por esta situación, y creo que ya vamos llegando a un feliz término, si Dios quiere, con este tema de las vacunas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, muchas gracias a todos por madrugar y acompañar esta mañana. Ya reiniciamos toda la parte académica. Les seguiremos gente, invitando a las que siguen viernes a las 7 de la mañana. Volvemos otra vez. Y Laura, tú das paso ¿a quién, Ángela? Voy a dar paso a Beatriz Ángel, de Alcon. Tiendan las cámaras y se bañaron, obviamente. A ver, no siquiera un momentico. Doctor Badamón, camisa roja, está bien. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Aquí vamos. Muy bien, señor, feliz año. Igualmente, joven. Lo veo como muy barbado. Dos mellizos, véanlos. Buenos días para todos, ¿cómo están? Beatriz. Hola, Beatriz. Bien, gracias. Feliz día. Feliz año para todos también.